Lo que había comenzado como una noche de música, luces y baile en el Gran Santo Domingo se tornó en un silencio que desgarró el corazón de todo el país. La madrugada del 8 de abril de 2025, alrededor de las 12:44 de la mañana, el techo del emblemático club nocturno se desplomó durante un concierto del reconocido merenguero Rubí Pérez, apagando en segundos la alegría de quienes celebraban y transformando la velada en una de las peores tragedias no naturales en la historia dominicana. Las cifras oficiales indican que el colapso dejó más de 230 personas fallecidas y alrededor de 180 heridos, entre asistentes, trabajadores y visitantes. Entre las víctimas había ciudadanos de distintas edades y condiciones, incluidos artistas, dirigentes y deportistas, lo que profundizó el dolor en familias y comunidades enteras. Las labores de rescate se prolongaron durante horas, con equipos especializados, maquinaria pesada y cientos de socorristas intentando encontrar sobrevivientes entre los escombros. Desde entonces, la tragedia del Jet Set ha desatado investigaciones judiciales y técnicas. Las autoridades señalaron negligencia estructural y falta de mantenimiento adecuado en la antigua edificación, adaptada sin refuerzos para albergar grandes multitudes, mientras comisiones especializadas continúan analizando las causas. Familias de las víctimas presentaron demandas por homicidio involuntario contra los propietarios del club, argumentando que hubo advertencias previas sobre fallas en la infraestructura que no fueron atendidas. Hoy, un año después, el país recuerda con respeto y solemnidad a quienes perdieron la vida, mientras la comunidad sigue a la espera de claridad y justicia para que algún día se pueda responder por los cientos de muertos. Después de este reportaje que causa conmoción en cada hilo sentimental que pueda tener el pueblo dominicano, le leo también un ex puesto por la embajadora Lía Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana. Dice: hoy recordamos con profundo lamento el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, un día que marcó el corazón de la República Dominicana. Acompañamos en oración a las familias que perdieron a sus seres queridos y a todos los que aún llevan el peso de esa noche. En momentos como este recordamos que incluso en medio del dolor nuestro Señor Jesucristo camina con nosotros. El pueblo dominicano ha demostrado una resiliencia extraordinaria, unido en fe, en solidaridad y en amor por el prójimo. Que Dios bendiga a las familias afectadas y continúe guiando a la República Dominicana. Lía Francis Campos, embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana. También después de leer esto y ver este reportaje, está con nosotros un gran jurista, sobre todo en la parte especialista en derecho penal, una persona sumamente reconocida, de gran trayectoria en la República Dominicana, y nos referimos al señor Cándido Simón Polanco. Ah, yo pensé que te iba a presentar a otra persona. Buenos días, don Cándido. Saludos, Bienvenido. gracias. Muchas gracias por invitarme. Mire, primero agradecerle que en medio de la vaguada usted nadó para llegar aquí. Eso es muy importante y muy valioso, viendo las condiciones que está atravesando sobre todo el Gran Santo Domingo. Y luego preguntarle desde la perspectiva de alguien que maneja y que conoce el Estado Dominicano a través de sus leyes, ¿qué se espera de este caso Jet Set? Porque hoy la vigilia fue suspendida por el tema del agua, pero usted vio que desde ayer, o sea, las actividades, desde ayer hubo una vigilia que terminó de madrugada y la gente está esperando que la justicia signifique 20, 30 años de prisión para las personas que están vinculadas, que son Antonio Espaillat y Maribel Espaillat. ¿Cuál es la realidad de lo que se espera según las leyes dominicanas? Yo, primero, gracias por invitarme, de verdad, créanme. Y sí, me dio la sensación cuando venía llegando al canal de que iba a cruzar el estrecho de Hormuz. Sí, fue una cosa impresionante, la lluvia que afuera. Fíjate, yo no sé por qué le han dado tanta larga a un asunto tan, voy a decir una palabra que quizás no me comprendan, porque hay muchas pasiones desatadas y pasiones además incentivadas, porque en eso no hay solo opinión pública, hay también opinión publicada. Hay gente y empresarios, dueños de medios, que asumen que aplastando al propietario de los medios principales vinculados a este tema, crecerían. No ha sido así. Entonces yo tengo la ligera percepción
de que están incentivando sentimientos con ese tema por conflicto de intereses. Un asunto que yo lo veo simple, porque es muy sencillo. ¿Qué es simple? La ley establece, y de eso es que tengo que hablar, que en casos de negligencia se trataría en principio de lo que se llama un homicidio inintencional. No involuntario, no, inintencional, sin la intención de que sucediera, porque la voluntad, la intención es la voluntad dirigida a un fin determinado. Aunque en la traducción nuestra, en el código nuestro dice homicidio involuntario, pero en el francés dice inintencional, y hay una sentencia de 1933 de la Suprema Corte de Justicia que dice que cuando haya una diferencia entre el texto dominicano y el texto francés, por un error de traducción, se aplica el texto francés. En consecuencia es homicidio inintencional, sin la intención deliberada de que se muriera toda esa gente ahí, incluyendo gente muy cercanas a Antonio Espaillat, que era el dueño principal, porque una información que me llegó y yo fui abogado en ese proceso. Digo fui porque me fui por la vía rápida para una solución rápida a los intereses de mis clientes, que era una indemnización. Y nos fuimos por la vía civil y ya llegamos a un acuerdo y le pagaron a los clientes. Ahora, Era, perdón, de los clientes contra, contra Antonio Espaillat. Sí, yo fui junto con unos colegas de Santiago, abogados de unas personas de esa zona que tuvieron una situación en el caso Yeset. Cuando me consultaron, yo les dije, no perdamos tiempo en jurisdicción penal. Y fíjate que es lo que practico principalmente. Vámonos por la jurisdicción civil. ¿Por qué? Porque en definitivas, aunque duela lo que voy a decir, al final lo que ha de suceder es que o los declaran culpables, opción A, y los declaran responsables. En consecuencia, al declararlos responsables, deben indemnizar a las víctimas. Y las víctimas se indemnizan con bienes, que es lo que al final persiguen las víctimas, que es indemnizarles y pagarles por los daños causados. Eso es la responsabilidad desde el punto civil. Entonces, tú puedes irte por la vía penal a esa vara hunda y a ese sufrimiento replicado que se está viviendo en sede judicial, agotando ahora, teniendo el juez ahora que agotar lo que la Fiscalía debió hacer oportunamente, porque se lo pidieron oportunamente y no lo hicieron, el tema de la contraperticia, se lo solicitaron a la Fiscalía y no lo hicieron. Si lo hubieran hecho... El peritaje. El peritaje, sí. No lo tuviéramos en ese escenario. Yo le dije, vámonos por la vía civil, lanzamos por la vía civil y ellos llamaron y convocaron a una transacción y indemnizaron a los clientes nuestros. Ahora, yo digo, por lo que desde el punto de vista jurídico yo lo veo simple. No estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de solución. Porque los abogados, aunque duela lo que diga, no nos apoderan para que sintamos, sino para que pensemos. No significa que uno no tenga sentimientos, pero si tú involucras la pasión con la razón, esta salta por la ventana. Por eso los abogados debemos ser tal vez lo suficientemente duros para cuando un patrocinado nuestro quiere lo que es indebido, decírselo de manera directa y no entrar en conflicto de intereses, creándole expectativas, como le han creado expectativas a gente en este proceso, de que le van a condenar a 300 millones de pesos. Pero puede ser, 50 millones de pesos, puede ser. Ahora, la práctica judicial, usted la busca en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que son las que se publican como jurisprudencia final, y te vas a dar cuenta de que no es usual que una indemnización así pase razonablemente el sedazo de la Suprema Corte de Justicia, y eso terminará en la Suprema Corte de Justicia si condenan a 300 millones de pesos a 50 millones de pesos. Eso es populismo, eso es incorrecto, eso es deshonestidad con el patrocinado, con tu cliente. Decirle sí, vamos a conseguir, o para tú buscar titulares en los medios, porque precisamente ese es un escenario que se está viviendo ahora. Perdón, usted le está diciendo a la población que los abogados que están representando a las víctimas, a la familia de las víctimas, están pidiendo 300 millones de pesos cada uno, o los que están pidiendo esa cantidad, que eso es imposible. Yo no digo que sea imposible. Siempre digo que en justicia como en la vida, lo imposible a veces sucede. La práctica es lo contrario. La práctica es que si bien puede un juez en primer grado condenar a una suma semejante,
Estoy trabajando un tema en San Pedro de Macorís que condenaron a la señora a 20 millones de pesos. Yo no creo que eso pase el sedazo de la razonabilidad, porque la Suprema Corte de Justicia ha dicho que la indemnización es una situación de hecho, a menos en el que la Suprema no se puede involucrar, que es un tema de apreciación del juez de fondo, porque la Suprema evalúa si la ley ha sido bien o mal aplicada, o la Constitución o una convención internacional. Ahora, que en los hechos no se involucra, a menos que, ha dicho la Suprema reiteradas veces, eso es lo que los abogados le llaman jurisprudencia constante, a menos que la indemnización sea notoriamente irrazonable, en cuyo caso la Suprema la baja. ¿Cuál es la expertise? ¿Cuál es la experiencia? Aunque duela lo que voy a decir. Ustedes no me convocaron a complacer peticiones, ¿verdad? No, claro, usted Bien. puede decir lo que entienda. Entonces, voy a decir lo que sucede. La práctica jurisprudencial es que la Suprema Corte de Justicia usualmente, en responsabilidad civil, que es a donde iría eso finalmente, no reconoce más de 1 millón de pesos por persona. ¿Qué? ¿Cómo suena? Espérate. La Suprema Corte no reconoce más de 1 millón. Usualmente, hay casos excepcionales en que sí, no pasa de 1 millón de pesos de indemnización en caso de un fallecimiento. En hechos como este, me explico, parecido. Involuntario. Cuando tú cometes, no se llama de este modo, pero para compararlo voy a decirlo, un homicidio involuntario conduciendo un vehículo, un accidente de tránsito, que es la práctica más común. Usualmente, la mayoría de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, salvo circunstancias muy especiales, no reconoce más de 1 millón de pesos de indemnización en casos de responsabilidad civil, y esto es responsabilidad civil por un homicidio intencional. O sea, lo estoy poniendo como comparación. ¿Para qué? No soy quien para hacerle críticas a abogados populistas que persigan views, porque eso está de moda ahora. No soy quien para ello. No, o sea, que lo que están solicitando... No me parece adecuado yo calificar una petición populista de 50 millones de pesos y decir que es una petición populista. Lo que sí me parece, perdón, es incorrecto que usted le cree incentivos o actitudes a las víctimas directas o indirectas en estas circunstancias para que en base a su dolor usted conseguir que ustedes los inviten a los medios de comunicación a explicar estas cosas. No me parece correcto. Al día de hoy, ¿cuántas personas que usted tenga conocimiento se han ido por la parte civil y no por la parte penal? Que ya hayan llegado a una resolución por temas de indemnización económica y otros han optado por la parte penal. Mira, no está cuantificado así como suena. Por lo menos no tengo la información en este momento. En el momento que nosotros llegamos a acuerdo, había 40 personas que habían buscado indemnización. A convocatoria de ellos, nosotros no lo llamamos a llegar a acuerdos. Ahora, lo que demandamos, y ellos entonces hicieron contacto con nosotros, o alguien intervino, y hay un equipo de abogados que despacha desde Santiago, porque llegamos al acuerdo de indemnizarlo. Consultamos a nuestros representados, estuvieron de acuerdo ellos, y entonces se le indemnizó. Una pregunta, don Cándido. Usted nos ha trazado prácticamente lo que pasaría a todo el que está en la parte civil. Las personas que hayan ido por lo penal, ¿qué se espera? ¿Qué duración? Mira, ¿qué hay alguien ahí diciéndole a sus clientes que hay un homicidio intencional, que lo van a condenar a 20 años de cárcel. Bueno, posiblemente sí lo condenan con el código que viene, en agosto. Pero no pueden aplicárselo. Aunque pase este proceso, pase de agosto, que va a pasar de agosto. Porque no es retroactivo. No pueden aplicarle el código penal que viene. Pero parece que el prestidigitador le dijo, no se preocupen, que viene un código que si Dios quiere, ¿verdad?, por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces vamos a conseguir 20 años. Y se creó una teoría ahí que me parece absurda. Pero la ley establece, señores, que en casos como estos, se le condena de 6 meses o menos hasta 2 años y no más. Consecuentemente, con una particularidad, que el juez que dicte sentencia puede disponer la suspensión condicional de la pena. Que eso significa, dígaselo al público, significa... Sujeto a algunas condiciones. Eso significaría que aunque le condenen no iría a la cárcel. ¿Si no?
Que se aplican algunas condiciones de... Prisión suspendida se le llama. Sí. En términos, pero Claro. ¿Se aplica eso con frecuencia cuando hay en lo penal homicidio involuntario? Es usual, sí. Es usual. Es usual. Es usual. Y en caso de que... O por lo menos, atención, ellos están en libertad. Si les condenan, la práctica es que el juez no varíe la medida de coerción en condenas de esta naturaleza. Si te condenan a 20, 30 años, usualmente los jueces sí te cambian la medida de coerción y te llevan a la cárcel. Pero la práctica es, lo que puede pasar con esos señoras y señores es que los procesen, los declaren culpables, los condenen, atención, y continúen en libertad, apelan, van en recurso de apelación, van a casación, la Suprema Corte de Justicia revoca la decisión de la Corte, si la confirma, manda a otros jueces, dictan sentencia condenatoria, van a la Suprema y eso se va a tomar un rato. Oiga lo que estoy diciendo, eso se va a tomar un rato. Y no es que los jueces sean buenos o malos, es que es la ley y el juez está para aplicar la ley. En el caso de las pericias, ¿por qué la Fiscalía no la hizo a tiempo? Si el Código Procesal Penal prevé que el Ministerio Público puede mandar a hacer las experticias correspondientes y cualquiera... ¿Es verdad que lo pidieron los imputados? Sí, lo solicitaron. Y que cada cual, es la información que ha surgido, yo no tengo ese dato a mano, cada una de las partes puede solicitar o una contraperticia, o un peritaje, contraperitaje, o puede solicitar un peritaje colectivo, constituido por 3, uno recomendado por el Ministerio Público, uno por los querellantes y otro por los querellados. Eso se llama equidad procesal. No igualdad, no. Tratarte como iguales en el sistema procesal penal. Entonces, ¿por qué la Fiscalía no lo hizo, por Dios? ¿Por qué no autorizó que lo hicieran? Entonces ahora se van a sede judicial, tiene el juez que ordenarlo y el juez el malo. Así no. Pero antes de, mire, supongamos de que este hecho lamentable del jet set hubiese ocurrido con el Código Penal que se va a aprobar en agosto, ¿cuál serían las circunstancias en ese caso? Depende, pero esas penas le incrementaron bastante, hasta 10 años. 10 años le tocaría con el Código. Sí, pero depende, porque hay muchas modalidades. Pero la regla general es que podrían incrementar, lo cual es una locura. Una pregunta. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, voy a explicar. sí, porque es que el tema es que la gente, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero usted sabe lo que está esperando la población. Pero no es que usted no puede legislar por aclamación popular. Totalmente. Tú no puedes juzgar, investigar y procesar por aclamación popular. Pero por Porque aclamación popular no se le dio prisión preventiva, no se le dio domiciliaria a Santiago Jacín, porque era domiciliaria lo que le tocaba según el arraigo. Según el arraigo. Según el arraigo, según Así como suena. le tocaba prisión Y allá domiciliaria. en la realidad. Allá en Galán le dictaron prisión preventiva, Claro, luego pusieron claro, al ministerio y fue a todos los actos del procedimiento. Claro. Y a todos los que están imputados en caso de corrupción, todos le variaron la medida de coerción. Entonces tú lo llevas a prisión preventiva, 18 meses por aclamación popular, y cuando la gente ve que le cambian la medida de coerción porque la ley lo exige, se lo impone al juez, entonces la justicia es mala y esto no sirve y pierde credibilidad. Yo lo que digo es que deben serle muy sinceros a la sociedad y donde no haya lugar a una prisión preventiva, no pedir prisión preventiva ni dictar prisión Sí, preventiva. porque las falsas Porque en el expectativas caso- pueden ser en el peligrosas caso- para el día de en el caso mañana. Bepayat, por aclamación popular que lo lleven a la cárcel, no lo llevaron a la cárcel. ¿Y sabe lo que hicieron con la jueza, creo que Fátima Veloz, que es una jueza de la instrucción, una muchacha joven, pero con bastante carácter, que ella no dispuso prisión preventiva? Y están yendo a todos los actos del procedimiento, pero es que la medida de coerción es para asegurarte que tú comparezcas a todos los actos cada vez que te citen. Porque si no compareces, el artículo 100 anterior del Código, y actualmente varió, el número nada más, establece que sin procesado no hay proceso. Entonces, en la medida de coerción, ese interés de la justicia, ¿para qué? Para que la justicia pueda continuar el proceso, porque no se suspende para siempre hasta que aparezcas. Una pregunta, don Cándido, para los que no somos abogados. Cuando hay una medida de coerción, que en este caso se aplica prisión preventiva, y luego hay algún tipo de sentencia, ese tiempo se descuenta como parte ya del tiempo que le corresponde a la sentencia. Pero cuando hay otra medida de coerción diferente, ¿ese tiempo cuenta también? Mira, yo creo algún día el Tribunal Constitucional nos va a hacer caso en el sentido de que el arresto domiciliario también es una manera de prisión preventiva. Peor,
Porque el Peor, ¿no? Puede ser peor, don Cándido. espérate, él custodia a tu mujer. ¿Me pasé? Sí, no, totalmente. ¿Me pasé? No, don Cándido, mire. Sí, pero no es solamente eso. Usted Mira, sabe lo bueno que es tener, policía que pasó la Navidad en su casa Mira, comiendo pavo. No, pero espérate, tranquila. Te voy a contar brevemente lo que, en la depresión que entra la gente usualmente en esa casa. Usted sabe lo duro que es que la mujer te diga, estoy en arresto domiciliario. No diga que nos casamos con separación de bienes, vete, es duro. Lo que digo es una manera jocosa de decir. No, tranquilo. El punto, mira, Carlos Andrés Pérez fue condenado a 6 meses de prisión por actos de corrupción, expresidente de Venezuela. Incluso hizo la defensa, él era abogado, murió, era abogado, hizo la defensa, se lo probaron. hizo la defensa de él, pero fue condenado. Y él hizo la defensa desde su casa. Él escribió un libro explicando el estado depresivo en que entró, viéndose de que no podía moverse de su casa porque fue arresto domiciliario que lo condenaron a prisión domiciliaria. Y hay un general de cuyo nombre no me voy a recordar porque fue jefe de la Fuerza Aérea y luego fue ministro de las entonces Fuerzas Armadas, que estuvo bastante tiempo en arresto domiciliario. Ese señor me contaba, mire doctor, yo prefiero que me lleven a la cárcel. Porque Sí, que lo lleven a la cárcel. El que diga eso, que lo lleven a la cárcel. Bueno, pero... Porque dormir en su cama, comer la comida caliente de su casa, tener su baño y que diga que eso le genera más estrés que está preso, que lo lleven a la cárcel. Si no hay... El que sea que diga eso, don Cándido, que lo lleven a la cárcel. Lo que te digo es, y hay otro también que es médico, de cuyo nombre tampoco me voy a recordar, como dijo el Manco de Lepanto, no hace sentido mencionarlo aquí, que entró en el mismo estado. Sí, la regla general es que la gente, cuando se ve que está en libertad pero sin ella, realmente que está en un estado letárgico bastante... Tiene razón, yo se lo compro. Ahora bien, es mejor esto que te lleven a sede carcelaria porque como está este sistema la cosa es difícil, pero la regla es que la gente se deprime mucho. Hay una anécdota muy breve que diré. En uno de esos casos de corrupción, uno de los primeros, hay un señor que en ocasión del desarrollo de la audiencia, con Alejandro Vargas, tú sabes que era muy paradigmático como juez de jurisdicción penal, se determinó que tenía una casa en Jarabacoa. Y eso lo estaban televisando. Y en Jarabacoa iban algunos amigos y llevaban compañeras, y él iba con otra que no era su esposa. Y cuando dictaron arresto domiciliario, me dijo, ay doctor, eso pues me va a matar, ¿ok? Doctor, mira. No, que me hubiera llevado a la cárcel, ¿por qué te imaginas esto? Esta mujer ya sabe todo. Lo que importa es, para verlo un poquito, lo hago de manera muy flexible, lo que importa es que yo no sé qué esperan para terminar ese proceso. Y si el juez ahora endereza lo que la Fiscalía no hizo, apúntenle al Ministerio Público que no hizo la gestión, que usualmente no la hacen. Tú le haces peticiones oportunamente y usualmente no lo hacen, pero es que la ley lo dice, que tiene que compilar evidencias a cargo y a descargo, o por lo menos facilitar las cosas para que la defensa pueda presentar contraevidencias. Una última pregunta. Pero lo ponen difícil. ¿Y podrían ser esas fallas voluntarias? Porque son cosas que son quizás tan obvias. Son deliberadas, usualmente son deliberadas. O sea, no son muchos fiscales, no la mayoría, no algunos fiscales, una cantidad importante, no todos. No son fieles al proceso, no. Usualmente no. Por ejemplo, ese tema de... ¿Sabes por qué está preso preventivo? Porque piden mucha prisión preventiva. ¿Sabes por qué está recargado el sistema de justicia y colapsado? Que hace mucho que colapsó. Porque usualmente el Ministerio Público no patrocina transacciones, soluciones alternativas. En ese caso de Yesé, esa gente, me consta por la experiencia propia, tienen el propósito de indemnizar a los que los requieran. Pero el Ministerio Público patrocinó eso. Porque entonces después van a decir, los acaban también, el otro tema, la crítica, pero tú no estás sujeto a que te critiquen, haga lo correcto y se acabó. Hay muchos casos, en el caso Senasa, por ejemplo, óyeme, le dieron con todo al Ministerio Público porque llegó a algunos acuerdos, pero el crimen de corrupción, señores, es un crimen económico, Sí. no es un crimen de sangre.
ya, por ejemplo, ¿no? Y lo que el Estado debe perseguir es recuperar lo que se robaron y reincorporarlo al Pero erario público. En el caso del Pero la práctica es que el Ministerio Público tiene mucha presión, y algunos tienen mucha incomprensión, otros mucha irresponsabilidad. Bueno, mire, yo quiero agradecerle a usted, como le decía al principio, el hecho de que haya venido en medio de la vaguada, en una fecha tan importante para la población dominicana. Nosotros hemos venido diciendo que a pesar del dolor tenemos que recordar el tema de las leyes. Ayer teníamos una magistrada aquí del Distrito Nacional, penalista, que justamente hablaba de eso, de que las leyes tienen un proceder y, para que lo sepa la mayoría de la población que nos está sintonizando, no pasa de 2 años. Si sale de esos 2 años sería de alguna forma improcedente, apelable y posiblemente nula. O sea, es seguir alargando para lo que ya todos sabemos. El caso de Emily Peguero, que lo habíamos mencionado aquí, lo pusimos de ejemplo ayer, con más agravantes, y la señora Marlene Martínez lo que tuvo fueron 2 años. O sea, eso es importante. Tú sabes que yo fui abogado inicialmente en ese proceso, y cuando yo dije que la pena máxima eventual sería de 2 años, me querían matar. Es más, dejaron de invitarme. Sí, no, entonces yo lo digo porque ¿qué pasó al final? No, quedó 2 años. Yo me quedé muy traumatizada con ese caso porque yo entendía que ya le tocaban 20 años. Y luego me dicen, no, es que no es lo que tú creas, no es lo que tú quieras, es lo que dice la ley. Claro. Por eso es que nosotros tenemos que elegir bien a nuestros legisladores y decirles, esto está mal. Igual que el tema de la ley de tránsito, igual que otras cosas que están mal. No puede ser que si yo choco a alguien por estar borracha, por andar en exceso de velocidad, por muchos otros agravantes, lo que me toque sea una indemnización, ni siquiera una cárcel, porque supuestamente fue un accidente. Todo eso está mal. La ley de protección animal que te da 1 año, pero como el código te dice que una ley de menos de 3 años no te da prisión preventiva, no te meten preso a una gente aunque le haya matado un animal delante de ti. Está mal. Entonces todo eso es a nuestro Congreso al que debemos hacerle el llamado, porque lo que pasó con Yetset nos duele en el alma a todos. Claro. Pero la ley no está suficientemente robusta para que se aplique lo que nosotros deseamos. ¿Ok? Entonces es esto. Elías, nosotros cerramos aquí hoy agradeciéndole a todos ustedes, pero recordar los lugares que están bloqueados. Sí, miren, leíamos hace unos minutos todos estos lugares y todas estas calles. Comenzamos por la zona de la Kennedy. Eso es el leído entre DGCEP, Intran y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Está la zona de la Kennedy, está la parte de la de Filló, está una parte también de la José Martí, todos son transitorios. Está la calle Francisco Lavandier, en el tramo de la avenida Churchill. Está la Manuel de Jesús Troncoso, está el puente flotante, que además de que está suspendido, tuvo el viraje de una patana. Y también está la avenida 27 de febrero. Entramos. Todo esto afectado por todas las condiciones climatológicas. Además de que la línea 2C del metro no está funcionando. Y está suspendido todo el funcionamiento del teleférico de Santo Domingo en sus 2 etapas, ¿verdad? También. Así es. Nosotros agradecemos a Cándido Simón que ha estado compartiendo con nosotros su perspectiva legal a nivel judicial del caso Yetset en este primer aniversario de esta tragedia que, como dice el Listín Diario, el techo que nos cayó encima a todo un país, Con esto lo dejamos. Atención a la programación de Telemedios Canal 8, todos los boletines informativos estaremos dando a través del noticiero y demás detalles para que usted esté bien informado. Y todo el que pueda hacer una reunión o sus labores de manera virtual, hágalo, hable con su jefe, entréguele el trabajo y cumpla, pero cumpla con seguridad para usted y para los suyos, porque necesitamos continuar. Nos vemos mañana, esperando que no haya tanta agua, a primera hora. Bye, bye.